Continuamos entonces, queridas hermanas, con la temática que estamos desarrollando. Esa última diapositiva les hacía referencia que las constituciones que redactó, que escribió el cardenal Ugolino, algunos entendidos pensaban que ahí se prevía la profesión de la regla de San Benito, y no es así, no es así, sino que es una verdadera y propia regla que les decía, y gracias a Dios tenemos el testimonio escrito, en este caso de Tomás de Celano, que en 1228 afirma que las hermanas de San Damián vivían según la institución que recibieron del señor Papa Gregorio IX, que es el obispo ciense, y eso la pone en la primera Celano en el número 20. Ahora, de esa regla o de esta regla que estamos hablando, es donde se dieron algunos momentos redaccionales. Sí, se dan algunos momentos redaccionales que concretamente son estos tres. Se trata de diversas copias, es la palabra. O sea, esta regla de Ugolino se encuentra en los archivos con diversas copias que se pueden agrupar en estos momentos. A la primera categoría corresponde la redacción más antigua, que se remonta al 29 de julio de 1219, y de la que depende, perdón, la copia enviada al monasterio de Pamplona, por ejemplo, en España, el 12 de abril de 1228. Esa es la más antigua. Una segunda copia corresponde a aquella de Ascoli Piceno, que es hecha por el mismo Papa Gregorio IX, es decir, el cardenal Ugolino, en el año 1239, pero aquí se dan ya algunas añadiduras y omisiones respecto a la primera, a la del 29 de julio de 1219. Y un tercer momento corresponde a lo que conocemos ya como la redacción definitiva, que la hizo el Papa Inocencio IV el 13 de noviembre de 1245. Con ello, entonces, queda claro que la regla, en este caso, la regla llamada del cardenal Ugolino, o las constituciones, a ver, hermanitas, perdón, estoy aceptando otras hermanitas, ya. Sí es importante tener muy presente esto, queridas hermanas, los momentos redaccionales, como les menciono, que son esos tres. Y de allí podemos entender a grandes rasgos, entonces, y muy en general, lo que se denomina el contenido y forma de la regla. ¿A qué nos referimos entonces con el contenido de esta regla? Que es de carácter eminentemente ascético y concibe la vida religiosa como un conjunto de ejercicios orientados a proteger lo que se llama en latín contemptus mundum, es decir, el desprecio del mundo. ¿Sí? Entonces, eso es el contenido, digamos, de carácter ascético, que por un lado es el desprecio del mundo, tiene el tema de la oración y la vida común. Son esos tres espacios, ¿sí? El desprecio del mundo, uno, la oración, dos, y la vida en común, la vida comunitaria, la hermandad, la fraternidad. Entonces, la forma es eminentemente jurídica, con un planteamiento de estilo estatutario, es decir, de estatutos, dedicado, a ver, ¿qué son los estatutos? A diferencia de una regla de las constituciones, que se precisa más el estilo de vida. En este caso, la estructura de la vida cotidiana de las hermanas. Hay algunos entendidos en esto que ven en esta regla el influjo de las estructuras cistercienses, o sea, del cister, a través de Fray Ambrosio, que Fray Ambrosio es un monje de la orden del cister, que habría sido el primer visitador de las damianitas. Esto se constata por algunos documentos que Fray Ambrosio, un monje cisterciense, fue el primero visitador de las hermanas de San Damián, de las damas pobres de San Damián, antes del nombramiento de Fray Felipe Longo, franciscano, en 1219. O sea, ya tenían un visitador, las damianitas, que es decir, que les cuidaba la parte espiritual, la parte sacramental, pero oficialmente se nombra a Fray Felipe Longo, como ahí se menciona, en 1219. Sin embargo, eso creen algunos estudios, pero otros ven más probable el influjo, y esto sí, los grandes estudiosos de las últimas épocas descartan
a Fray Ambrosio, al monje cisterciense, descartan y ponen a Fray Felipe Longo de 1219 como ya visitador del monasterio de San Damián. Y esto está corroborado por algunos estudios. Entonces, en la regla se puede distinguir, por eso, tres partes que son fundamentales. No se me confundirán esa regla, la regla definitiva de Santa Clara. Sino regla, estoy refiriendo al término de lo que estamos viendo, de Ugolino, como tal. ¿Cuáles son esa estructura de las constituciones o de la regla que yo les menciono? Aquí la guía positiva les presento nada más a manera de títulos esos tres grandes momentos de la regla, que son la introducción, el número 1.3, que no es más que la primera parte de la bula pontificia. Es decir, lo que la regla definitiva a través del documento pontificio es la introducción que presenta esta regla del cardenal Ugolino, que es el, lo que corresponde a la primera parte de la bula pontificia, donde hace referencia al encargo. Se declara la naturaleza, es decir, la obligatoriedad, y se especifican obviamente las relaciones que tiene con la regla de San Benito. O sea, ahí hay una gran introducción muy clara. Luego, en segundo momento, están los capítulos los números del 1 al 13, que hace referencia ya a lo que se denomina el cuerpo del documento. Y ahí se refiere a varios aspectos. Es ya lo fuerte de la regla, o lo fuerte de lo que aquí está, de la estructura en sí de las constituciones, que son, entre otras cosas, las exigencias para las que quieran profesar esta vida, el oficio divino y el estudio, el silencio y el modo de comportarse con los extraños, el ayuno y la abstinencia, el cuidado de las enfermas, los vestidos y las camas, la entrada de las personas extrañas en clausura, el capellán y sus servicios religiosos, el visitador de las hermanas, las porteras y las custodias de la puerta. Aquí he leído literalmente en el documento que tienen ahí en la plataforma, pero esto es todo el cuerpo del trabajo, es decir, ya en el último encuentro del próximo martes vamos a desarrollar ya la regla en sí de Santa Clara. Han de decir, ay Dios mío, tantos encuentros para lo que teníamos que ir directo a la regla. No, es importante, y de aquí ustedes de esto van intuyendo, van dándose cuenta que nos va llevando a la regla definitiva. Entonces la regla definitiva es el recorrido, por eso se llama itinerario de la regla. Todas estas situaciones. Entonces, les repito, el cuerpo del trabajo tiene todos estos temas que ustedes que conocen la regla, la regla de Santa Clara, son los 12 capítulos. Es decir, son los temas ya que se dan en la regla. Ya el cardenal Ugolino lo dio en esta situación. Y luego está el tercer momento, que es la conclusión, como toda documento, que es una exhortación a la observancia de esta forma de vida. Es la conclusión, o sea, les exhorta a las hermanas a observar, es decir, esta forma de vida. ¿Por qué? Porque está destinada a unir con el vínculo de la caridad. Y es interesante, queridas hermanas, o sea, la regla, la normativa, todo lo que se estipula a nivel jurídico para la vida de las hermanas damianitas está destinada a unir con el vínculo de la caridad, es el vínculo de amor, la caritas, la caridad, a las que observan la vida idéntica en otros lugares. Por eso es que aquí sí es bueno adentrarnos en esto otro, que son elementos muy importantes, son elementos muy, muy importantes que yo aquí les menciono que hay que tenerlos muy en cuenta, que a propósito de esta regla de Ugolino, y se subrayan cuatro momentos. En primer lugar, no se ofrece un fundamento doctrinal espiritual. A ver, les explico para que esta guía positiva, para cuando ustedes la vean, digan, a ver, ¿y esto qué no se ofrece? ¿Y ahora de qué se trata? Es lo que ya a nivel de crítica, de crítica me refiero de los estudiosos del franciscanismo, de la regla clariana, se subrayan estos cuatro aspectos que no constan o lo que el cardenal Ugolino no los presenta de manera directa. A ver, entonces en primer lugar, esta regla de Ugolino
no ofrece un fundamento doctrinal espiritual a la forma de vida de las hermanas. En segundo lugar, es incompleto. Incompleto en cuanto se centra casi exclusivamente sobre ciertas estructuras externas de la vida. Sí, de las hermanas. ¿Cuáles son estas estructuras externas de la vida? La clausura, la entrada de personas extrañas en el monasterio, el capellán, el visitador, las porteras, etcétera, etcétera. O sea, se centra exclusivamente en esto, en el cuerpo del trabajo. Se centra exclusivamente en esto y se olvida incluso, yo aquí el término sí lo digo así con claridad, se olvida de otras que son los referentes de Santa Clara, es decir, como al gobierno del monasterio, la forma de elección, eso se le olvida, solo pone las estructuras internas, pero no se dedica a lo central, que es lo que contiene o debe contener una regla. En tercer lugar, se da gran preferencia a las observancias ascéticas y penitenciales. Observancias éticas y penitenciales, ustedes las conocen, son los ayunos y las abstinencias, el silencio, el comportamiento con los extraños, los vestidos, las camas. Eso pone en el cuerpo del trabajo y a esto se le da gran preferencia y que son, repito, observaciones ascéticas y penitenciales. Mientras que se reserva un espacio muy reducido, o sea, se le da poquísimo espacio al tema de la oración, por ejemplo. Y es más, no menciona la praxis sacramental. Y esto es terrible, por lo que para Santa Clara lo fundamental es la oración, lo fundamental son las hermanas, la vida en fraternidad. Lo fundamental, por favor, es la liturgia, es decir, son los sacramentos. Es la reconciliación, la penitencia, es la sagrada Eucaristía, o sea, la comunión, recibir la comunión. Entonces, estos son las situaciones que le hacen falta a la regla del cardenal, a las constituciones como tal. Y por último, en cuarto lugar, que el tema de la fraternidad se trata solo de refilón, pongo allí, solo así a un ladito, como diríamos aquí en el Ecuador. O sea, muy así como si fuera un tema no mayor. Entonces, y claro, se lo trata así de ladito, de refilón, cuando hace referencia al cuidado de las hermanas enfermas. Pero no menciona, por ejemplo, el tema de la pobreza, referente a la posesión, a la administración de los bienes, que Santa Clara por eso peleó, por eso incluso luchó contra los pontífices y contra el ambiente. Y de allí venía lo que le explicaba el privilegio de la pobreza, que es muy querido por Santa Clara. Entonces, estas son lo que le hace falta a las constituciones o regla de Ugolino, ¿sí? Y para ya antes de pasar al otro tema, entonces las hermanas damianitas, aquí es donde se someten a esta nueva regla. Tienen que someterse a esta nueva regla, que en este caso es de Ugolino. Salvo, eso sí, lo aclaro, salvo en materia de pobreza, ya que el privilegio se había concedido solo a ellas, solo a las damas pobres, no a otros monasterios, no, mejor dicho, a otras órdenes. Es exclusivo de las hermanas clarisas, ¿sí? De Santa Clara y sus compañeras. De todas formas, entonces parece que su influjo de esta regla del cardenal Ugolino fue muy grande, hasta el punto de conferir una fisionomía casi monástica a la vida de San Damián, al menos hasta la aprobación ya de la regla definitiva de Santa Clara. Es decir, en este periodo, cuando esta nueva regla se someten las hermanas a esta nueva regla, prácticamente fueron una comunidad monástica, sí, y no como lo quería Santa Clara, que es netamente de pobreza, netamente de fidelidad al Evangelio, fidelidad a la inspiración de San Francisco de Asís. Entonces, en esta versión de 1219 es muy probable que no se hace, por ejemplo, mención a, a la regla, estoy viendo el reglamento. A ver, dígame, hermanita, que ahí veo levantado la mano. Profesor, le iba a hacer una pregunta. Aparte de del monasterio de las benedictinas, y habían otros monasterios que no sean las hermanas clarisas. Sí, querida hermana, sí habían otros monasterios que no eran las damas pobres de San Damián, o sea, no eran clarisas, pero seguían la inspiración clariana, eso sí. No sé si me voy a entender, no eran clarisas, pero seguían la inspiración de Santa Clara, o sea, siguiendo el ejemplo y modelo. Por eso cuando les mencionaba, cuando salen de Asís, recuerden esa parte que les explicaba,
Ya no depende solo de la autoridad del obispo de Asís, sino necesitan aprobación de la curia romana. Y esto es por lo que habían más monasterios que no eran clarisas, pero sí eran de inspiración clariana. Una pregunta, profesor. Dígame, hermanita. Estas constituciones que estamos viendo, ¿son dadas en 1219 a las damianitas o en 1228? ¿O fueron, o las hermanas las observaron desde 1219 hasta 1228? No, la versión es de 1219. Sí, de 1219, y allí las hermanas tuvieron que someterse a esta nueva, por eso se habla de una nueva regla. Tuvieron que someterse a esta nueva regla. Y ahí por eso les explicaba, salvo en materia de pobreza, por el privilegio que se les había concedido exclusivamente a ustedes, ¿sí? A Santa Clara y a las hermanas pobres de San Damián. Sí, entonces es a partir de 1219 que se acogen, se someten a esta regla del cardenal Ugolino, llamada regla de Ugolino. ¿Sí? Por eso, entonces, a ver, es muy importante, a ver, desde el punto de vista jurídico y sobre todo desde el punto de vista del carisma clariano, específico concretamente, porque estas normas guiaban su vida en relación a la peculiar vocación de Santa Clara, que como les decía, está inspirada 100% en el Evangelio. Eso sí, 100% en el Evangelio y 100% también en la vocación evangélica de San Francisco. De todos modos, es que la mayoría de estas normas clarianas, o sea, de estas constituciones no clarianas de Ugolino, guiaron la vida ordinaria por muchísimos años. De forma que claro que también dejaron su huella. Y esta huella se la puede encontrar fácilmente permitan, voy a dejarles de compartir esto. A ver, porque eso no veo que no les he presentado en una guía positiva. ¿Visualizan aquí la pantalla, hermanitas? Sí, profesor. Ya. Sí, está. Ya, esto que les estoy explicando, que la regla de Ugolino de 1219 dejó una huella, una impronta en la regla definitiva de Santa Clara. Y aquí hay algunos elementos que yo aquí les menciono, lo más importante. Ustedes tienen buena vista, no sé si logran leer allí. ¿Sí logran ver dónde está 1, 2? Sí. Ya. Estos son los, aquí les pongo algunos, hay muchísimos más, pero ya no se me aburrirán, hermanitas, por favor. Hay algunos de esta regla de Ugolino, cómo se plasmaron o están presentes en la regla definitiva de 1253. Primero, a ver, Sor María Guaypan, ¿puede ayudar con el número 1? Activa el micrófono. El impedimento de aceptar en este género de vida de edad avanzada o que tengan alguna enfermedad o deficiencia mental. Esto constaba en la regla de Ugolino que se plasma. En la regla de RH significa regla de Ugolino, el número 4. Su equivalente está en la regla de Santa Clara, el capítulo 2, 2.5. ¿Sí? Por eso ustedes, hermanitas, son santas. Son bien sanitas. Profesor, pero también estaba, este numeral también está en la regla de San Benito. Porque yo estaba revisando, ahí es la regla de San Benito, en las 73 de numerales que San Benito tiene. Correctísimo, hermanita, tiene toda la razón. Por eso es que algunos entendidos se confundían que de pronto esto también acoge de la regla de San Benito, y entonces hay algunos de ellos que dicen no, sino que esto era común en la legislación de la vida monástica. Y es por eso que en la regla de 1219 de Ugolino no menciona la regla de San Benito.
Porque si esto lo hubiese tomado de la regla de San Benito, el cardenal Ugolino y cualesquiera otro de la iglesia lo cita directamente. Entonces, sin embargo, acogiendo lo que usted menciona, la regla de San Benito, como la regla en este caso del cardenal Ugolino, significa que esto era común para la vida monástica. Por eso es que consta, y Santa Clara en este caso lo acoge. ¿Sí? Número 2. A ver, la hermanita Clarisas de la Paz, que dice aquí en la pantalla. Bueno, a ver, el número 2 y el número 3, las hermanitas que dice de Barranquilla. 1-1. La prescripción de ayuno en cualquier tiempo del año y la dispensa misericordiosa a las jovencitas. Muy bien. Número 3. La obligación de parte de la abadesa de observar las normas para ir al locutorio. Muchas gracias. Vamos a las siguientes. 4, ¿alguna hermanita Clarisa de Cuenca? Las disposiciones sobre la reja y la puerta del monasterio. Gracias. Hermanita del Puyo. ¿Alguna hermanita de Montenegro? ¿Cuál es? Número 5. El cuidado por las hermanas enfermas y también lo referente a jergones, almohadas y escarpines de lana. Muchas gracias. Hermanita Narcisa, el 6. Las cualidades que debe tener la portera y la posibilidad que tenga una compañera idónea en este oficio. Los cerrojos que debe tener la puerta, que debe permanecer siempre cerrada y solo se puede abrir con permiso del sumo pontífice, y cuando sean necesarios trabajos especiales dentro del monasterio. Muy bien. El número 7, la hermanita de Santa Clara, monasterio de Santa Clara. La condición es para que los obispos entren al monasterio. Muy bien, muchas gracias. Y cerremos con broche de oro. La otra hermanita de Santa Clara que veo aquí, monasterio SC, Santa Clara. 8. Las cualidades que debe tener el visitador del monasterio. Miren, ¿se dan cuenta cómo entonces cuando analicemos en el otro encuentro ya la regla definitiva de Santa Clara? Es porque por eso es que se ha dado todo un recorrido, todo un camino que se ha ido plasmando fruto, eso sí, de la vivencia, de la experiencia. Incluso yo les mencionaba de los sufrimientos, del choque también que tuvo Santa Clara con el pontífice, se fue plasmando paulatinamente, no solo por escrito, sino a través de la vivencia. Por eso les decía, es fidelidad al evangelio, es fidelidad a la inspiración de San Francisco de Asís. Y así pasamos entonces al otro punto y último, para que me den una gran sonrisa, último de este encuentro, que tiene que ver con, a ver, ¿sí se compartió ya la pantalla? Sí. Ya. Sí, profe. Eso, tiene que ver con la última voluntad de San Francisco de Asís de 1226. ¿Y a qué se refiere con esta última voluntad? Directo al grano allí. Es la bendición y absolución, he puesto ahí como título, de sus faltas. A ver. San Francisco de Asís, el tema de la última voluntad, según las noticias que nos proporciona la leyenda de Perusa, este documento de San Francisco, la semana antes de la muerte de San Francisco, se encontraba Santa Clara gravemente enferma. Y ella temía morir antes que él, antes que Francisco. Y entonces ahí es donde le hace saber que tiene el deseo de verlo, de encontrarlo a San Francisco.
pero como ya San Francisco, a causa de su grave enfermedad, no pudo recibirla o no pudo encontrarla, ahí es donde se da esta última voluntad, por eso entre comillas, esta última voluntad. Ahí es donde San Francisco le dio por escrito su bendición y la absolución de todas las faltas posibles a sus órdenes y deseos, a los mandamientos y deseos del Hijo de Dios. Esa es la última voluntad, ¿sí? Le da por escrito. A ver, Leyenda de Perusa es en el número 13, que se encuentra bien detallado esto. Sí, Leyenda de Perusa, número 13. Entonces, estas palabras de este documento, Leyenda de Perusa, expresan realmente un contenido de la carta que a veces no coincide con la que se tiene actualmente, pero de todas formas, todo el relato se sitúa en el contexto de las circunstancias que muy probablemente sí acompañaron la composición de lo que de ordinario le hemos llamado última voluntad dejada por San Francisco a Santa Clara de Asís. Se trata, eso sí, es de un documento breve, es muy cortito, pero créanme, es precioso testamento espiritual y por algo Santa Clara lo conservó con gran cuidado, es más, y lo transcribió en la regla, concretamente en los números 7, 8 del capítulo 6 de la regla de Santa Clara. En esos números, ahí está esta última voluntad de San Francisco. Y a ver, ¿por qué la tenemos nosotros hoy? ¿Por qué la podemos estudiar, leer, investigar? Es gracias a Santa Clara que la transcribe en su regla, en este capítulo 6, en los números del 7 al 9. ¿Sí? No sé si esta parte así brevísimamente está clara. Clara, como Santa Clarita. Bueno, ahora, ¿cuál es la importancia en sí del texto? Como les digo, la importancia radica fundamentalmente en lo que aquí les he tratado de resumir, porque la regla de Santa Clara lo que acabamos de decir, la incluyó en la regla. En ese capítulo 6, a ver, ¿de qué trata el capítulo 6 para de pronto adentrarnos? Yo sé que ustedes lo conocen, lo dominan de memoria, pero para mí sí es bueno recordarlo. Trata sobre el anonadamiento. Recuerden, anonadamiento es el bajamiento, la kenosis se llama bíblicamente. ¿Sí? La expropiación, la pobreza, y el título es no tengan posesiones. Eso es lo que nos da estos numerales, ¿sí? No tengan posesiones. Es un documento, como les diga, muy importante. Literalmente, el texto, como lo presenta, dice, yo, aquí me voy a permitir leerlo textualmente, como están los números 7, 9 del capítulo 6, como digo, ustedes lo conocen, dice, yo, el hermano Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y la pobreza de nuestro altísimo Señor Jesucristo y de su Santísima Madre, y perseverar en ella hasta el fin. Es como un punto A. Punto B. Y os ruego, mis señoras, y os aconsejo que viváis siempre en esta santísima vida y pobreza. C. Y estad muy alerta para que de ninguna manera os apartéis jamás de ella por la enseñanza o consejo de quien sea. Es la última voluntad de San Francisco. Como les digo, es un texto cortito, muy bonito. Las frases se componen como un único tema, es verdad, pero ya la primera parte, la frase A que les decía, el tema se presenta como un propósito de San Francisco en dos momentos. Primero, esos verbos, quiero seguir. Sí, es el yo quiero. Significa yo estoy dispuesto, yo acepto, yo desde mi libertad, yo libremente, yo quiero seguir. Y ahí presenta el punto que se centra teológicamente y da sentido a la vida de San Francisco, es decir, seguir la vida y la pobreza de Cristo, que lo califica como el Altísimo Señor, por un lado, y por otro, y de su madre, o sea, seguir la vida y pobreza de Cristo, Altísimo Señor, y de su madre, que la califica también como Santísima. Es el primer punto. El segundo punto de esta frase es el momento que corresponde al verbo perseverar. Sí, o sea, yo quiero seguir el ejemplo de Cristo, el ejemplo de María, pero no basta con que yo quiera seguir.
sino que yo quiero también perseverar. Entonces, la perseverancia es lo que indica, indica la intención de la fidelidad hasta el fin. Es el verbo perseverar, o sea, la intención de la fidelidad hasta el fin. La frase, en cambio, B, tiene la forma de una exhortación, por eso utiliza los verbos os ruego, os aconsejo. Son verbos de exhortación, dirigida no solamente a Santa Clara, cuidado hermanos, sino a todas las hermanas. Y es más, qué bonito, la llama con términos caballerescos propios de la época, donde dice, mis señoras. A Dios se le habla, mi Señor. Francisco de Asís dice, mi Dios y mi todo. Y así la trata Santa Clara y a las hermanas. Les dice, mis señoras, qué bonito. Mis términos caballerescos, mis señoras. Hace referencia también a los dos momentos de la frase anterior en forma muy breve. El de la vida, viváis, y el de la fidelidad, siempre. O sea, vivan siempre, o sea, vivir y siempre, la fidelidad. Y siguiendo obviamente el modelo de Cristo y de la Madre Santísima, la Virgen María, dice, esta santísima vida y pobreza, eso les pide Francisco. Y la frase C que les mencionaba, ahí es donde desarrolla el tema de la fidelidad. De ninguna manera os apartéis jamás. Es otra exhortación, y esta vez a no ceder a las enseñanzas o consejos de ninguno, dice. Y en esas últimas palabras nos refleja el temor evidente por parte de Francisco de que las hermanas sean alejadas de la pobreza. Recuerden el privilegio. Entonces, San Francisco de Asís sí tiene muy presente y le da temor de que alguien las aconseje. No tengan esto, tengan una propiedad, vivan otra. Es lo que, por eso la última voluntad de Francisco, que realmente pide a que no se alejen jamás de este camino. Es decir, de ese estilo de vida, de esa forma de vida. Entonces allí, y por ejemplo, ese temor que más tarde expresará a Santa Clara, a su gran amiga Inés de Bohemia, de hecho 2 veces en la segunda carta a Inés, expresa también Santa Clara ese temor. Así que de San Francisco también es el temor de Santa Clara. A Inés le menciona, bueno, si alguien te dijere o sugiere algo que estorbe tu perfección o que parezca contrario a tu vocación divina, aunque estés en el deber de respetarle, no sigas su consejo. Clarísimo lo dice Santa Clara en la segunda carta, en el número 14 y en el punto 17 también. Ahí lo dice Santa Clara. O sea, a ver, ¿qué tal si algún obispo, se me ocurre, algún cardenal dice, pero la pobreza es muy exagerada, coman más pancito? Es lo que la Santa Clara le dice a Inés, no, aunque tú tengas el deber de respetarle, no sigas el consejo. Entonces se trata de un temor que de alguna manera se encuentra latente en el privilegio de la pobreza. Sí, que lo concedió, les decía, el Papa Inocencio III en 1216. Y más específicamente las amenazas de castigo, que ahí se mencionaban para quien intentase temerariamente contravenir estas disposiciones pontificias sobre el privilegio de la pobreza, que fue escrito de la propia mano del pontífice. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. Y Santa Clara hace un lindo comentario a esto, a esta última voluntad. Dice que no es un comentario cualquiera, yo les escribo aquí, de tipo doctrinal, por ejemplo. No, es un comentario de testimonio de vida de ella y de sus hermanas acerca de la promesa prometida a Dios y a San Francisco. En la regla, ya continuando con ese escrito, en la regla de Santa Clara, siempre en el capítulo 6, pero ya en los números del 10 al 15, ahí es el pasaje, uno de los más personales de la regla de Santa Clara. Realmente, como aquí les pongo, tiene una autenticidad casi autobiográfica de Santa Clara. ¿Y por qué ese pasaje, como les digo, es de carácter? Porque es evidente que aquí la regla no es una simple improvisación, es decir, se tomó de aquí, se tomó de allá, sino que refleja la experiencia de vida y sobre todo expresa uno de los puntos vitales de la vocación clariana, que lo vivió ella y lo vivió con entusiasmo, con alegría, desde que abandonó su casa paterna. Sí, que es el privilegio de la pobreza. Eso es, para Santa Clara, no hay otro camino. Se puede decir entonces que junto a la forma de vida, la última voluntad constituye el núcleo. Y sí, ahí sí constituye el núcleo de, aquí les pongo, el núcleo franciscano más importante de la regla. Es lo que constituye la forma de vida, la última voluntad de San Francisco.
No por nada, la fiel discípula de San Francisco ha conservado a Santa Clara estos dos textos en la parte central del documento. ¿Sí? Y es decir, la forma de vida, por un lado, y la última voluntad de San Francisco, realmente constituyen el punto de partida teocéntrico trinitario, la forma de vida de la vocación de las damianitas, de las hermanas Grace. En cambio, la última voluntad especifica esta vocación con un peculiar seguimiento de Jesucristo. Y allí es donde sí es importante acerca del tema del seguimiento de Cristo, esos tres puntos que me parecen fundamentales. Sí, son tres elementos que caracterizan ese seguimiento de Jesucristo. El primero, que se basa sobre la vida y la pobreza de Cristo. El segundo, sobre el empeño de Francisco en el seguimiento de Cristo, constituye un punto de referencia para las hermanas damianitas, para las clarisas. Y el tercero, se concibe el seguimiento como un empeño, no transitorio, cuidado, sino perpetuo, para siempre. No obstante, los que se opongan y a las dificultades que eso pueda tener. Y allí, entonces, elementos realmente conforman el núcleo franciscano más importante de la regla de Santa Clara. Y cerramos con eso, o con la famosa regla de Inocencio IV, muy cortita, de que a Inés de Praga pidió, a ver, contextualicemos. Inés, a ver, hermanitas, ya veo que se me acaba. ¿Por qué se me acabó hoy el Zoom? ¿O yo me emocioné tanto o es que ustedes están cansaditas? Si fueran tan amables, salgamos nuevamente del Zoom e ingresemos nuevamente. El que está cansado